Saludos, apreciada familia, feliz sábado para todos. Saludos, pastor, ¿nos escucha? Buenas noches, feliz sábado, les escuchamos fuerte y claro. ¿Cómo está todo? ¿Cómo pasó este año? Todo bueno, por la gracia de Dios. Estamos aquí listos para iniciar con este nuevo programa, quizás con algunas dificultades técnicas, pero seguimos adelante. Sí, estamos en un lugar que hay poca señal. Ha habido hoy precisamente una falla en una de las fases y entonces está un poco lento el internet, pero aquí estamos en inverso. Aquí estamos en inverso, Emanuel. Seguimos adelante, pastor. Durante este trimestre vamos a estudiar una temática realmente interesante. La semana pasada comentábamos con Dilner cómo nos llena de emoción hablar acerca de la apologética y utilizar la figura del areópago donde habló el apóstol Pablo para entender que todos nosotros estamos siendo desafiados a defender la verdad del día de hoy. No a pelear, no a confrontar, pero sí a estudiar la palabra del Señor y hacer sus heraldos, sus misioneros, sus portadores de la verdad en medio de este mundo. De hecho, es más interesante que la lección de inverso de este trimestre no está relacionada con la de adultos. Tiene una temática especial para los jóvenes, para los estudiosos de la palabra de Dios, para los que les gusta profundizar y para los que les gusta, de cierta manera, poder llevar a cabo estos encuentros bíblicos o esas respuestas a muchas inquietudes que las personas a veces tienen. Esta lección de inverso es para este tipo de personas que quiere ahondar más en la verdad y por eso la lección de apología o apologética, lo que va a hablar todo este trimestre, la lección de inverso. Así es, pastor, así que tenemos esta temática realmente interesante y veíamos en el índice que incluso hablaremos de cuestiones mundiales y de cómo presentar la verdad del cristianismo a este tipo de personas, ¿no? Parece que será una buena preparación la que encontraremos de esta lección durante este trimestre. Y por eso usted tiene que correr y descargar la lección en Google, buscar lección inverso para que se una a nuestro estudio todos los viernes. Esperamos estar aquí con cada uno de ustedes por Facebook Live para que puedan disfrutar y puedan interactuar con nosotros en el estudio de inverso, que es una lección sumamente enriquecedora para nuestra vida espiritual, para los universitarios, para todos los jóvenes. Así es, pastor. Así que, ¿qué le parece si oramos? Si oramos para iniciar. Así es. Ok, bueno, oramos, eterno soberano Padre, queremos agradecerte porque nos permites iniciar un nuevo año para estudiar tu palabra. Tenemos este mensaje tan reconfortante y tan esperanzador que nos invita a prepararnos para compartir tu mensaje con los demás, para tener bases sólidas y afianzar lo que hemos creído. Guíanos en el resto de esta semana, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, cuéntenos si tiene alguna experiencia en la que usted ha tenido que compartir con las demás personas lo que ha creído, defender su creencia, se ha sentido quizás atacado, reprochado. Y sabe que antes de responder esa pregunta, Emanuel, pues me gustaría que pudiéramos nosotros comprender un poquito sobre la apologética, porque hay personas que pueden estar de cierta manera como exentos o de pronto un poco de cierta manera sin conocimiento de esta palabra y puede sonar un poquito así como extraña, apología, como algo de profundidad bíblica, pero la apología nos lleva a nosotros a poder comprender las verdades y no solo comprenderlas, sino a poder responder las dudas y las inquietudes de otras personas y también a interactuar entre las mismas culturas y nos lleva también a fortalecer la fe para evangelizar a esas personas. Y por eso la apología nos lleva a nosotros a poder
responder preguntas. La apología es responder preguntas basadas desde la empatía, desde el amor, desde la cultura, desde el aspecto de creencia de la otra persona, sin entrar en un conflicto, sin entrar en una discusión, sin entrar en problemas, que yo creo esto, usted esto, y empiezan allí este conflicto que hasta las personas terminan hasta gritándose, alzándose la voz. No, la apología trata de la empatía, responder preguntas, responder dudas, profundizar, interactuar y acercarse cada vez más a la verdad basado en el conocimiento de cada persona. Y respondiendo a tu pregunta, pues sí, muchas veces, ¿dónde estás, Emanuel? Muchas veces nos hemos encontrado con personas que siempre quieren saber todo, saber de la escritura, o a veces quieren poner sus puntos de vista, y a veces esos puntos de vista no son bien expuestos, y entonces las personas quieren entrar en controversia, y eso es lo contrario a lo que vamos a enseñar en Inverso durante este trimestre. Aquí, y la lección y la apología nos enseña que cada quien debe respetar su creencia y cada quien debe presentar lo que cree de una manera empática y amorosa. Pastor, recuerdo una ocasión estar con el compañero Banqués en aquellas populares campañas en el Chivo, Estado Zulia, y ir a visitar a algún hermano. Bueno, realmente visitábamos una hermana, una muchacha, joven ella, y la mamá pertenecía a otra denominación. Ella quería que nosotros defendiéramos sus creencias. Ella pues no era muy versada en la Biblia. Justamente mientras estamos ahí ella dijo que la persona que venía era un superintendente, algo así. Es una figura de anciano de su denominación. No es que la denominación que todos piensan que ese título era otra. Y el Señor estuvo hablando con nosotros, estuvimos hablando del derramamiento del Espíritu Santo, estuvimos hablando del don de lenguas. Lo cierto, pastor, es que recuerdo que el Señor varias veces se molestó mucho porque no le dimos la razón. Pero cada vez que utilizábamos un versículo, cada vez que íbamos a la Biblia de un lado a otro, su versión no tenía sustento bíblico. Y parece que los textos que estábamos leyendo hablaban de otra cosa. Así que él se molestó. Dijo que venía el otro día. El otro día fuimos a volver a estudiar con él, pero nunca volvió. No lo encontramos más. Sin embargo, pues ahí descubrimos el desafío, ¿no? Como el primer banquete de estudiar y de tener presentes los textos. Nosotros nos preparamos esa noche, nos sentamos a repasar varios textos para poder conversar con él al otro día. Le dijimos que no queríamos discutir, pero que sí era importante compartir la Biblia. Entonces, vemos que todos, el que menos piense, en algún momento tendrá que defender sus creencias y presentar el mensaje del Señor ante algunas personas. Te escucho, Manuel, se cortó la señal. Ok, pastor. Mencionábamos cómo todos vamos a estar desafiados en algún momento a hacer apología. Tú explicaste un poco del término y es importante destacar que esto abarca a todos, jóvenes, adultos, niños, líderes de iglesia y personas que no existen en el liderazgo. Siempre presentar la oportunidad donde se pregunten qué creemos, por qué creemos en eso y qué sustento bíblico tenemos para creer lo que afirmamos como verdad. ¿Qué consejo le darías a estas personas? Bueno, medio lo que le entendí de la pregunta, todos fuimos llamados de hecho a hacer a tratar con la apología. ¿Por qué? Porque estamos siempre en un entorno donde somos influencia. De hecho, el libro de Isaías dice que somos llamados a ser testigos. Y cuando hablamos de ser testigos, hablamos de la manera en que presentamos el mensaje, la manera en que respetamos la creencia de otras personas, la manera en que podemos nosotros ganar el corazón a través de una verdad que está en la palabra de Dios, y la manera en cómo Jesús vivió esta experiencia realizando apología, tratando bien a las personas, y cómo nosotros la tomamos para nuestra vida hoy. Y siempre hay que estar preparado para preguntas y para respuestas. Y estas respuestas, en algunas ocasiones, deben ser dadas desde un punto de vista
crítico, desde un punto de vista empático, desde un punto de vista de respeto hacia el otro tipo de creencias. De hecho, yo tengo una amistad, creo que usted lo conoce por allí, un amigo árabe, y el hombre siempre trataba sus preguntas, ¿no? De su tipo de creencia, nos contaba de que él cree en Alá, que él no cree mucho en el Dios de los cristianos, por la historia de cómo han sucedido las cosas, cómo es posible que el cristianismo, y saca él muchas cosas. Entonces, si uno trata de contradecir ese tipo de creencias, de una vez se rompe el vínculo, porque la apología crea un puente de diálogo, un puente de amistad, un puente de empatía. Y yo le decía, bueno, es bueno que tú creas en eso, y mira lo que yo creo, y empezaba a presentarle lo que yo creía a través de mi perspectiva, a través de mi estudio, a través de la palabra de Dios, y el hombre decía, oye, pero usted no es como todos los cristianos, porque yo he hablado con cristianos y eso no me dejan ni expresar lo que yo creo ni lo que yo pienso. Entonces, la apología nos lleva a nosotros a poder ver aún a los escépticos, aquellas personas que tienen recelo con el cristianismo, y poder sentir empatía por ellos, poder sentir amor por ellos, presentando una verdad, porque el único que construye el corazón es Cristo. No estamos para juzgar la creencia de ninguna persona, estamos simplemente para mostrar lo que dice la Escritura, responder a las dudas y que sea el Espíritu Santo que haga la obra en el corazón. Y eso lo presenta el autor de la lección, que él tuvo una experiencia similar. Él era agnóstico, él era de esas personas secularistas, de una creencia por allá hindú, donde en su casa había muchas imágenes, y eran bastante legalistas en su creencia, y dice que en la universidad conoció a un cristiano, y él le pareció esto tan empático porque el cristiano no le juzgaba lo que él creía, sino que empezó a preguntarle más, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas de esto? Y eso entrelazó un puente que después el cristiano lo llevó a presentarle la verdad que él tenía y la creencia bíblica, y de esa manera él conoció el adventismo y conoció la palabra de Dios. Y de ahí se fue desarrollando en su estudio, que leyó muchos libros de C.S. Lewis, de otro autor allí que no recuerdo, y dice él que esa perspectiva de apología, de empatía, de amor, de no juicio, de no juzgar lo que tú crees, lo llevó a él a creer en un verdadero Dios de amor que es empático con las creencias de todas las personas. Perfecto, pastor. Mencionaste la palabra testigos. Isaías capítulo 43, verso 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, entendáis que yo no soy, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. La lección afirmaba que nosotros no es que nos pregunta si queremos ser testigos o no, sino que Él nos hace un llamado y directamente nos introduce a esta labor, a este desafío. Ahora, la pregunta que te había hecho, en la que nos compartiste pues esa buena respuesta, pastor, iba en base a este párrafo de la acción que nos habla de la necesidad de que todos podamos hacer apología, ¿no? Podamos defender nuestras creencias, defender la verdad. Desde la parte del domingo en uno de esos párrafos, la apologética es una parte esencial de la testificación cristiana. No es necesario que seas pastor, no es necesario que seas teólogo para hacer una apologista eficaz. Y subrayé esta parte porque me gustó bastante, porque dice, algunos de los mejores apologistas son personas comunes que simplemente están comprometidos con la tarea de ayudar a otros a comprender la belleza y la verdad de Dios. Decía el autor de la lección, de hecho, todos nos involucramos de una u otra manera en la apologética, aunque no nos demos de cuenta. Lo importante es que estemos seguros de presentar nuestra fe de manera amable y efectiva, pues el papel del apologista es quitar las barreras intelectuales y emocionales para que la fe pueda ejercer lo que Dios quiere realizar en esa vida. Entonces es un desafío, ¿no? Todos estamos llamados a defender la verdad y a compartirla con las demás personas. En cualquier momento de nuestra vida surgirá una oportunidad, en el trabajo, en el bus, camino a algún lugar, simplemente conversando con alguna persona, con algún familiar, se presentará la oportunidad de defender lo que hemos creído. De hecho, Eva, esto es tan interesante en este mundo, en esta generación, donde se cuestionan, donde hay muchas ideologías, donde hay muchos pensamientos, donde hay muchas creencias, donde hay muchas filosofías, y hay que aprender a poder actuar como Jesús. En la época de Jesús también había muchos pensamientos, muchos pensadores, muchos filósofos, eruditos, y Jesús nunca juzgó las conductas, las enseñanzas, nunca juzgó, señaló un juicio,
sino que siempre apelaba a crear un puente para poder atraerlos a esa verdad que él estaba manifestando. Por eso es que la apología tiene 4 cosas que a mí me parecieron interesantes en la lección de la lección número 2, creo que es el día lunes. El día lunes me pareció muy interesante, lo quiero compartir con nuestros amigos que me están viendo, que me están escuchando. 4 cosas, 4 puentes sobre cómo poder nosotros compartir sobre la apología. Y en primero y principal, la apología construye relaciones, construye puentes. Y había una experiencia, ¿no, Emanuel? Que era la parte bíblica central de la lección, la experiencia de una mujer, de una reina de Saba, que hizo un viaje enorme para venir donde estaba Salomón. Eso es Primera de Reyes, capítulo 10, los versículos 1 al 13. Y solo vino de viaje para escuchar a Salomón y que Salomón le respondiera preguntas. Entonces, allí vemos cómo hay esa construcción de relaciones. Lo segundo que hay que comprender en este tipo de apología es poder entender de dónde viene la otra persona, poder entender la creencia de otra persona. Es posible que nosotros pues, nos hayamos relacionado desde pequeño en una creencia cristiana, de pronto en un entorno adventista, como lo somos, usted que se creó en un entorno más evangélico, más cristiano, y entender nuestras raíces, entender nuestra fe desde la niñez, nos lleva a comprender quién es la persona. Por eso es que nunca debemos juzgar a una persona por lo que se cree. Hay que ir a poder entender de dónde viene, cuáles son sus raíces. Y de hecho esta mujer de Saba, esta reina, venía de una cultura diferente, Héctor aparece por allí, venía de una cultura diferente, venía de un lugar diferente, tenía creencias diferentes y el rey no la escatimó. Y quiero que de pronto allí aparezca Emanuel otra vez para decir algo que pueda escuchar y que puedan escuchar todos ustedes. No sé si estamos allí todavía en el en vivo. Y es algo interesante porque Salomón no rechaza ese tipo de creencias, ni rechaza a las personas que vienen de lejos, las recibe con amor, con empatía, con alegría y las invita de hecho a pasar, las invita a poder responder o poder cuestionar, las invita para poder tener una conversación sana sobre los tipos de creencia, sobre los tipos de fe. Entonces esto es tan interesante, querida familia, esto es tan interesante porque entonces Salomón no rechaza a esta mujer que viene de otra cultura. Y hoy en día pasa mucho eso, hoy en día pensamos que porque es de otra creencia, porque es de otra denominación, porque es de otra cultura, entonces rechazamos y a veces ni conversamos, ni le saludamos, ni expresamos esas palabras de afecto, de amistad, o ni el saludo a veces porque no nos podemos contaminar con ese tipo de creencias, pero no, la apología nos lleva a nosotros a poder más bien acercarnos a esas personas, a poder empatizar con ellos. Entonces, en segundo lugar, es entender de dónde viene la persona. Y en el ejemplo de la reina de Saba, venía de esa cultura, Salomón la recibió y ella traía muchas preguntas en su corazón, traía muchísimas preguntas. Había escuchado muchas cosas del pueblo de Israel, había escuchado de la gloria de Salomón, había escuchado de la sabiduría y ella traía todo eso en su mente y al llegar allí quería ver si era verdad y poder escuchar del mismo rey esas palabras de sabiduría. De hecho, al final de todo el relato de Primera de Reyes, capítulo 10, dice esta reina, ahora creo, ahora veo que tu sabiduría viene del Dios vivo, del Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Salomón la trató realizó apología, la trató con empatía, con amor. En tercer lugar, las preguntas, las discusiones, las conversaciones deben llegar a la mente de la persona, al corazón. Por ejemplo, la reina de Saba no solo buscaba respuestas intelectuales, sino quería saber cuál era la sabiduría de Salomón. Entonces, siempre cualquier pregunta que te hagan a ti sobre tu fe, siempre busca la manera de que esa respuesta llegue al corazón, apele a la mente, apele a esa reflexión, apele a ese sentir de esperanza, de salvación. De hecho, la reina de Saba dijo
decía, lo que escuché, verdad, solo he podido creerlo ahora que he venido y lo he visto con mis propios ojos. Imagínate si Salomón, Emanuel, bienvenido otra vez un verso. Imagínate si Salomón, estamos aquí en la reina de Saba, imagínate si Salomón hubiese rechazado a esta reina, le hubiese dicho, no, tú eres de otra cultura, crees en otros dioses, crees en esto, yo no creo en eso, sal de mi palacio. Hubiese perdido la oportunidad de ser ese testigo, ese testimonio, esa luz en medio de las tinieblas. Y lo último, la intención de la apología, lo último, Emanuel, es mostrar la belleza de Dios. Mire, cuando tratamos a las personas con amor, con respeto, con empatía, con sencillez, y presentamos una verdad que no es nuestra, sino que es de la palabra de Dios, pero lo hacemos con esa fe misma que nosotros la hemos adquirido, esa llega al corazón de la persona y la persona ve a Dios a través de esa verdad, porque la verdad la unida con el sentir que tiene la persona, con la manera en que la comparte, con la manera en que la trata. Entonces, invitamos a todos a ser apologéticos, a poder tratar esas verdades maravillosas para que cautiven el corazón. Pastor, y queremos, ya que tú has compartido eso, queremos dejar una pregunta para ir leyendo un poco los comentarios de nuestros amigos que están conectados con nosotros. Tenemos esta pregunta para todos. Dice, ¿por qué crees que más personas deberían interesarse por la apologética y no dejarlo solo a pastores y eruditos? Escucha la pregunta, pastor. ¿Por qué crees? Respondes tú, respondo yo y responden nuestros amigos en los comentarios. ¿Por qué crees que más personas deben interesarse en la apologética y no solo hay que dejarle esto a los pastores y a los eruditos? Vamos a leer los comentarios anteriores para darle chance a los que están conectados de pensar. ¿Por qué creen que es tan importante esto? Vamos con el primer comentario, Pastor Isaac. ¿Lo puedes leer, por favor? Ya sale ahí en pantalla. Ahí dice, feliz sábado, Dios le bendiga, nueva lección. Saludamos a Daniela Moro, la fan número 1 de Inverso. Daniela, queremos darte un obsequio en este trimestre del programa. Por ser fan destacada, un obsequio. Yo le por ser una fan destacada a esa muchacha tan bonita. Tenemos por acá, Pastor, alguien más conectado. Bueno, dice Aide Rocío Quintero, feliz sábado, Malaide. Gracias por estar con nosotros en Inverso. Dios me bendiga, Malaide. Desde Guasdualito este comentario, Pastor. Vamos a ver que no aparece aquí en la pantalla todavía. Va en camino. Estamos lejos. Sí, queremos, familia, pues pedirles disculpas porque estamos en un lugar donde el internet es un poco lento, pero queremos mejorar, queremos crecer para poder llevar un mejor mensaje hacia ustedes. Allí Carlos Zapata dice, feliz sábado, hermanos. Saludamos a Carlos, Dios me le bendiga, Carlos. Y Rita Rosa, nuestra hermana Rita, dice, feliz año 2026, feliz primer sábado del año. Así es, estamos en el primer sábado del año y esperamos que este año, por la gracia del Señor, si así es la voluntad de Dios y en la gente del cielo, venga Cristo para disfrutar estos sábados celestiales. Amén. La hermana Rita nos recuerda, ¿no? Esto, Pastor, primera lección. Quizás no mencionamos esto porque estábamos sobre la hora, que estamos en la primera lección de este trimestre, emocionados, el primer sábado del año, así que y gratitud en nuestro corazón porque el Señor nos permite iniciar una nueva temporada de este programa. Tenemos por aquí el comentario de un compañero. Le enviamos saludos a Rainer Eduardo Alcázar, que está por allá en Maturín. No vamos a leer el comentario. Esperamos que ya el problema de sonido que nos mencionan haya sido solucionado. Y por aquí tenemos a alguien más, Pastor. Nos saludamos a la hermana Jennifer Moreno, dice, feliz mi apreciado, feliz año nuevo, nuevas oportunidades, mandamos el nombre del Señor, así es, nuevas oportunidades, dice Lamentaciones, que ese texto me gustó mucho y de pronto a algunos les compartí un mensajito por allí, nuevas son tus misericordias cada mañana, año nuevo, nuevas oportunidades de parte de Dios. Así es, así que Pastor, habiendo saludado a nuestros amigos, queremos recordar la pregunta. ¿Por qué crees que más personas deben interesarse en la apologética y no dejarlo solo a pastores y a eruditos? Esta pregunta es para nuestra hermana Rita, para Jennifer, para el Pastor Luis, que están ahí conectados, para Carlos Zapata, para la muchacha esa bien bonita, Daniela Moro, para cada uno de los que están conectados. Déjenos sus comentarios. ¿Por qué cree usted
que no solo debemos dejarle esto a pastores y eruditos. Dale una ayudita, pastor, mientras van comentando. ¿Por qué crees tú? Bueno, por acá hay un comentario. Dale tú, a ver, para que los muchachos se vayan inspirando. El problema de hoy que algunas personas creen y piensan que solo los pastores es porque hay un prejuicio, piensan que los pastores son los únicos que saben de Biblia, que la persona común, que la persona normal que lee la escritura no tiene las herramientas. Pero si vemos toda la historia, vemos todo el relato bíblico, vemos todo, Dios da sabiduría a todos. O sea, Dios usó a los discípulos, Dios usó a personas no letradas, Dios usó a personas humildes, a personas sencillas, porque es el Espíritu Santo quien lleva a realizar esta apología. Pero hay un problema hoy, Emanuel, y el problema de hoy es que las personas no están estudiando la Biblia. Ese es el problema. Por eso es que piensan que esos solo son los pastores, que solo son allá los ministros, que solo son allá los que estudian, y yo no puedo llevar un mensaje, una verdad. ¿Por qué? Porque hoy estamos bombardeados con muchas enseñanzas en las redes sociales, enseñanzas de predicadores buenos, de predicadores no tan buenos, enseñanzas variadas de ideologías diferentes, en fin, pare de contar. Y las personas se están nutriendo de eso, se están nutriendo solo de lo que aparece en las redes sociales y no están leyendo la palabra de Dios. De hecho, hay personas que comparten hasta devocionales y esos devocionales no tienen ningún valor si yo no me siento frente a la escritura a tener un encuentro con Dios. Eso diría por allí en clase de seminario hace algunos años atrás, eso ya es recibir la comida masticada y digerirla. Ya viene un alimento ya que ha sido masticado por otros. Yo recibo las sobras. No debo yo sentarme y poder yo conocer la escritura para poder presentar esa verdad que hemos recibido. Así es, pastor, y eso que mencionas es muy común. Sabes que en los estudios del grupo Barna dice que aproximadamente 7 de cada 10 cristianos no están leyendo la Biblia. Eso es una cifra alarmante y que nos hace preguntarnos cuando llegue el momento de defender la verdad, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Yo mencionaba en la introducción, pastor, cuando Banqués y yo estábamos por allá de campaña defendiendo, fue la primera campaña que usted nos invitó recién llegado acá al distrito. Y pastor, nosotros no éramos ni pastores, ni estudiantes ministeriales, ni nada, 2 bachilleres con ganas de predicar el evangelio que les tocó defender la fe. Entonces, ese punto es interesante porque la persona dirá, no, ustedes defienden la fe porque ustedes son teólogos, pastores, pero no, en ese momento no estábamos ni en planes todavía de 100% de estudiar. No, y hay algo interesante, Eva, que quiero mencionarle a todos los que nos están escuchando y nos están viendo allí, y es que hoy en día ya no estamos citando la escritura. Hoy las personas dicen, le preguntan algo sobre cualquier cosa, entonces el cristiano dice, no, es que el pastor tal dijo esto, el pastor tal dijo lo otro, para no mencionar ningún nombre aquí, porque puede caer en el corazón de alguien, que el pastor fulanito de tal dice. De hecho, ya en los sermones ya no se predica y la palabra de Dios dice, el libro de Juan dice, el libro de Apocalipsis dice, sino el pastor tal dijo del estudio tal que esto era así. Entonces, fíjese el problema que nos está llevando hoy a los seres humanos a no poder presentar una verdad, a no responder, y por eso entonces solo se queda, no, es que el pastor tal sí sabe porque estudia, el pastor que estudia, pero yo fui llamado a estudiar, a tener ese encuentro personal con el Señor. Y dice allí es importante aclarar objeciones de escépticos o personas de otras creencias. Es por eso es importante estudiar la Biblia. Jennifer da allí en el clavo y apunta. A veces lo llaman a uno, pastor, venga para que usted vaya y defienda la fe, la creencia, digamos, la creencia del juicio, la creencia de las 2300 tardes de mañana o la creencia del santuario. Venga porque usted fue el que estudió. No, Dios nos ha llamado a todos a tener sabiduría. Y si alguno tiene falta, dice la Biblia, pídele a Dios y venga a todos abundantemente. Así es, pastor. Tenemos otro comentario aquí. Jennifer comenta, Daniela también nos deja su comentario. Dice, porque es importante testificar, y esto podemos hacerlo cuando estudiamos y profundizamos en su palabra. Hay una misión por cumplir y esta es de compartir las verdades del evangelio. Creo que dio en el punto crucial. La tarea de compartir el evangelio no es solo de los líderes, los pastores, no. De hecho, a veces uno escucha, no, ellos le pagan para esto, no. Cuando venga Cristo y quiere entrar al reino de los cielos, usted no va a invitar al pastor, venga, entre usted, que a usted le pagaron para que entre al reino de los cielos. No, es la labor suya, personal. Si usted con Dios no tiene ese encuentro, no profundiza, no interioriza, no aclara la verdad en su corazón con la obra del Espíritu Santo,
entonces solo está recibiendo alimento masticado de otras personas. Así que, ¿cómo podríamos decir allí, Emanuel? Reflexiona, pregúntate, ¿quién está teniendo el control de tus devocionales? ¿La palabra de Dios o el pastor tal? Estás en el espíritu, pastor, estás en el gozo, amonestando por medio de la palabra, pero es bastante importante. Mira, Jennifer nos dice, me parece también que es importante, ¿no? Recordando la pregunta de por qué no solo los pastores y los teólogos o eruditos deben hacer apología. Dice, me parece también que para eliminar las barreras intelectuales que impiden que alguien considere el mensaje espiritual, ¿ok? Para derribar barreras intelectuales. Sabemos que las personas sí tienen barreras, falta de conocimiento, a veces no entienden. Y es porque no se les ha presentado el mensaje de forma correcta. A eso nos ha invitado el Señor. Hay muchas personas que han escuchado de Jesús, que han visto cosas y eso les impide llegar al Señor. Pero nosotros derribamos esas barreras intelectuales, esas barreras de prejuicio, para que entiendan lo que el Señor quiere decirles. El problema también ocurre, por eso, mire, la lección de este trimestre me encantó sobre la apología y de hecho aclara algunos conceptos, algunas dudas que pues, uno estudia, pero siempre esto refuerza. Y es interesante notar que a veces nosotros, en vez de crear ese puente, creamos más bien es un mar de divisiones. ¿Por qué? Porque le decimos a las personas o vamos con una forma de cristianismo, con un estereotipo, vamos con una legalización, vamos con una ley, deje de eso. Entonces la persona crea esa barrera, crea esa brecha allí. Pero la apología nos lleva bien a ese puente. Mira, Dios es un Dios de amor, de salvación. Dios no te juzga, Dios no te señala y presenta una verdad que es real, que es genuina y si usted la vive, la persona va a decir, oye, este Dios no lo conocía porque yo me encontré con otra persona de su misma creencia y me presentó un Dios diferente. No, este no lo conocía. Por eso es importante. Mira, allá hay otro comentario, ¿no? Allá hay otro comentario que creo que lo colocó de la lección de esta semana y voy a leerlo para ustedes allí. Dice, palabras para apreciar textos, brinda explicaciones fundamentales a quienes dudan, protege la creencia de asedios teóricos y enseñanzas erróneas. Particularmente es importante frente a los desafíos contemporáneos de hoy, las escrituras y la fe, y capacita a los fieles para poder justificar su confianza. Es que no es solo crear ese puente, como decía primera de Pedro 3:15, que era el texto base de la lección, no es crear solo el puente, es fortalecer la fe, fortalecer la visión que yo tengo de Cristo Jesús. Emanuel. Te escucho, pastor. Vamos a compartir. Aquí tenemos otro comentario del pastor Luis, hablando acerca de la apologética. No dice que esta brinda una falla técnica allí. Protege la creencia de asedios teóricos y de enseñanzas erróneas, particularmente importantes frente a los desafíos contemporáneos a la escritura y a la fe. Capacita a los fieles para que puedan justificar su confianza. Es esencial para la difusión del mensaje y para evitar la desviación, uniendo la verdad bíblica con las circunstancias presentes y las profecías, evidenciando su consistencia y relevancia. Y sabe, pastor, que en torno a eso que menciona el pastor Christopher, había un párrafo por acá de la lección que me gustó bastante porque decía, en definitiva, la apologética se trata de mostrar claramente la verdadera imagen de Dios, así como lo revelan las Escrituras, que el Señor es amor. Y también nos hablaba acerca de cómo la iglesia es preparada por esto, ¿no? No tiene como propósito la apologética que usted pelee, que usted grite más duro y que demuestre que es el mejor, no, sino que usted y yo podamos dar a conocer el carácter de Cristo, que podamos dar a conocer lo que la imagen del Señor refleja en nosotros, cómo su amor nos transforma, cómo somos nuevas criaturas. Usted gana un debate, pero humilló al contrario, usted no ganó nada, ha perdido un alma para Cristo. No te entendí mucho, pero aquí estamos, Emanuel. Pastor, vamos a ver si me entiendes ahora. Quería mencionar este párrafo de la lección, no sé si me está escuchando. Dice, hablando de la efectividad del apologista, dice, ser efectivo requiere mantenerse actualizado con el material más reciente en apologética y presentarlo de manera culturalmente relevante. Esto me llama la atención porque, por ejemplo, el año pasado hubo un simposio bíblico-teológico y hay personas que no quieren escuchar esto, no quieren unirse
no quieren comprar un libro nuevo. Ahorita anda un colportor aquí en el Cantón Iguaca, llamado Jeremías Angarita, repartiendo libros. Y las personas no quieren invertir en un buen libro. Entonces, al final, no van actualizando la información y no tienen una preparación para responder este tipo de preguntas. Me llama la atención porque la lección dice eso, ¿no? Un apologista debe ser efectivo, o sea que debe mantenerse actualizado, debe estudiar, debe ver el material y presentarlo de manera culturalmente relevante. No debe usar fuentes de información desactualizadas o inexactas, porque eso le quita fuerza a la defensa de la fe y nos deja sin preparación frente a objeciones o evidencias mucho más nuevas. Bueno, se le cayó ahí la red a Emanuel, un poco la red. Pues tomando la frase que venía poniendo Emanuel, volvemos al mismo problema. ¿Volviste? Continúa, pastor. Que eso que tú estabas expresando, que medio te entendía en algunas palabras, es el mismo problema de la falta de estudio, la falta de interés, porque yo creo que hoy tenemos un auge de tanto documento, compendio de tanta lectura, pero yo creo que falta es disposición y entrega de aprendizaje. Y ese es el problema que radica hoy en nuestros medios. Por eso es que necesitamos nosotros ir más a la escritura, leer más la Biblia, prepararnos más. Todos fuimos llamados a prepararnos. Por eso este año 2026, querida familia que nos está viendo, que nos está escuchando, ya empezó a leer la Biblia usted completa, el año bíblico. Yo empecé ya, libro de Génesis, voy ahí en el capítulo 5, junto con patriarcas y profetas. Y le animo a que usted al año deba leer por lo menos un libro extra, uno del Espíritu de Profecía, si usted es un adventista, y si no, pues lea los documentos históricos también de aprendizaje para que pueda allí recopilar información, como dice la Biblia, escucharlo todo y retener lo bueno. Y lea un escrito de algún autor cristiano sobre algún tema. Por eso es lo importante, Emma. Yo creo que esa es la base para poder tener una apología empática y amorosa como la de Jesús. Conocer nuestra cultura, conocer nuestra fe, conocer nuestra creencia, conocer que Dios nos ha llamado a ser una luz en medio de las tinieblas. Así es, pastor. 3 estrategias mencionadas en la lección para hacer apología de forma útil, de forma efectiva. Número 1, comprender las presuposiciones. Nos habla de que de la misma manera que las presuposiciones erróneas llevan a conclusiones sesgadas, aunque el proceso haya sido profundo, es importante identificar y hacer frente a las presuposiciones y suposiciones para derribar esas barreras que pone la gente ante la fe. Esto, Emma, perdón allí que le corte, esto es para que nuestros amigos entiendan es cómo nosotros podemos debatir con los escépticos, ¿no? Con una persona de otra fe, con una persona que cree algo diferente a lo nuestro. Y lo primero es eso, poder comprender las presuposiciones, comprender el tipo de creencia que él tiene. Avanza allí. Así es, entonces mencionamos estas 3 estrategias para hacer buena apología, pastor. La primera es tener en cuenta que todos tienen presuposiciones. Si estamos hablando, hace algún tiempo, pastor, aquí tuvimos la oportunidad de compartir con alguien que era ateo. Y después de conversar con él nos contó que había enfrentado un divorcio, que tenía familiares cercanos al cristianismo, así que sabíamos cuál era su presuposición. Y es que Dios es injusto. Y él, luego de conversar, expresaba que si Dios no podía mantener el control de esas cosas, pues no era alguien en quien él podía creer. Eso nos da una base, ¿no? Para poder estudiar con esa persona. Número 2, otra estrategia, responder con preguntas. Y me gustó porque aquí dice, las preguntas pueden sumergir a las personas en reflexiones más profundas y desafiar sus suposiciones sin llegar a la confrontación directa. ¿Sabe que cuando hablábamos con ese hermano en cierta ocasión del debate que mencionaba al inicio, pastor, él nos dijo que Jesús hablaba en lenguas porque hablaba lenguas de fuego. Y recuerdo que nosotros con Banquet le preguntamos, ¿pero eran las lenguas de fuego un nuevo idioma? ¿O se refería a la fuerza con la que él predicaba? Esa pregunta al hombre lo sacó del juego porque lo hizo irse a la casa reflexionando, no tuvo respuesta, porque él estaba hablando de como un nuevo idioma y resulta que quizás la escritura hablaba de otra cosa. Por eso nos habla que usted y yo debemos responder con preguntas, haciendo preguntas, y entonces la persona es movida a reflexionar. Y la tercera, pastor, dice, presenta las ideas principales sobre Dios.
La apologética no consiste en abrumar a nadie con versículos. Usted no está haciendo el video de la verdad en 2 minutos, donde debe decir 30 citas bíblicas en 1 o 2 minutos, sino debe presentar la verdad. Y mire que esta parte, pastor, quizás usted ahorita la amplía un poco. Me gusta porque la lección decía, debemos concentrarnos en ideas que sustentan las verdades bíblicas. Nos da 2 ejemplos. Número 1, acerca de la segunda venida. Y dice, no se trata de repetir versículos acerca de la segunda venida, sino de hablar de que Dios va a venir para terminar con el sufrimiento, para acabar con el problema del mal y llevar a sus hijos al hogar celestial. Hablando acerca del sábado, no solo es decir de ir de Génesis a Apocalipsis a mencionar cómo el sábado es importante y realzado en la Biblia, sino hablar de la idea de que el que nos creó entendió que nosotros necesitábamos reconectar, que necesitábamos descansar y que ha preparado todo para que en las cargas de la vida nosotros podamos encontrar tranquilidad, reposo y descanso. Decía, los temas más importantes de la Biblia son sencillos, pero elevados. Entonces, estas 3 estrategias, pastor, son importantes para alguien que quiera hacer apología en este tiempo. No sé qué me preguntaste porque se cortó al final, pero sabe que para cerrar esas partes que tú estabas mencionando, para que todos nuestros amigos que estaban escuchando las 3 partes de cómo poder llevar a cabo esa apología, esa apologética con las personas en esos debates, no se trata de ganar una discusión bíblica, lo que tú estabas presentando, Emanuel. No se trata de ganar una discusión teológica, se trata de llegar a las mentes y a los corazones para presentarles una verdad. No se trata de presentar si yo sé más que usted o no, sino de que ese mensaje que yo estoy presentando de una manera más clara, concisa, precisa, amorosa, pueda llegar a las mentes, al corazón con claridad y pueda mostrar el amor de Dios, pueda mostrar. Y la lección esa donde tú estabas allí leyendo cerraba con algo que me impactó mucho. Dice, enfócate en los temas centrales de la Biblia y conéctate con las personas. Enfócate con los temas centrales de la Biblia. ¿Cuáles son los temas centrales de la Biblia? Cristo y el ministerio de salvación, la salvación de Dios por el hombre, su sacrificio, esos son los temas centrales en la Biblia. Hay personas que se centran si en el cielo nos vamos a casar o no. Hay personas que se centran qué ropa debe usar o qué no ropa debe usar. Hay otras que si esto es así o así, que qué color es el cielo, que si el mar era esto, que si los dinosaurios existieron, que si allá el Leviatán era tal. Esas cosas son frívolas frente al mensaje central de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Cristo y su plan de salvación para el hombre. Así es, pastor. Mencionamos una cita que me gustaba mucho de la lección y dice, el argumento más poderoso en favor del evangelio es un cristiano amante y amable. Esa cita la tengo en un sermón que prediqué hace algún tiempo y me parece bastante importante porque eso hace un verdadero apologista. Quizá alguien nos está escuchando y dice, pero a mí me cuesta memorizar versículos. Pero pastor, yo tiendo a no digerir muy bien los libros cuando los leo. Bueno, pero el mayor argumento que usted tiene para predicar el evangelio, para defender la fe, para defender lo que dice la Biblia, es ser un cristiano amante y amable, que pueda mostrar el amor de Dios, que pueda mostrar que nuestro Salvador realmente está actuando en su vida. Mire lo que decía esta frase, pastor. Jesús fue el mayor apologista de todos y nosotros deberíamos seguir su ejemplo. La Biblia relata en los evangelios más veces o en más ocasiones a Jesús sanando y ministrando a personas que gritando, dando discursos o leyendo en público la Torá. Estaba trabajando en los corazones relacionados con las personas y mostrando el amor del Padre para con esta generación. Así es, Emanuel, así es. Por eso entonces aprendimos hoy a poder tratar nuestra verdad, la que nosotros creemos, presentarla con esa empatía y ese amor, y debemos aprovechar las oportunidades. La lección cerraba con algo que me llamó la atención y quiero compartirlo allí. Dice, debemos aprovechar las oportunidades para relacionarnos con otras personas. Mira, hay personas cristianas que no se relacionan con otros cristianos de otras denominaciones porque piensan que ya están perdidos y quieren presentar una verdad. ¿Cómo se presenta una verdad si no se relaciona con las personas? Jesús se relacionaba con los que eran marginados, rechazados, con todos, los líderes, los de baja clase, media clase, con todos se relacionaba Jesús. Dice, debemos nosotros poder presentar cada palabra con amor que conmueve corazones más que argumentos. El amor que impacta los corazones, que pueden despertar ese interés de la verdad. Palabras finales, pastor.
Palabras finales. Bueno, familia, hoy quiero desafiar el nombre del Señor, ya que estamos iniciando un nuevo año, un nuevo comienzo con Cristo Jesús, a que podamos ir más a la Biblia, que podamos prepararnos nosotros. No esperemos que otros se preparen. Hay personas que dicen, ese sí sabe. No, yo debo también saber porque yo soy una luz, un testimonio vivo en medio de las tinieblas. Así que lo desafío en el nombre de Jesús a que este año podamos ser estos apologistas, que presentemos esta verdad de la que hemos adquirido para nosotros por la gracia de Jesús. Amén. Pastor, yo quiero compartir como palabras finales a todos nuestros amigos, pastores que están conectados, que podamos recordar que todos hemos sido llamados a ser defensores de la palabra del Señor. Tú nos has dado una de las estrategias. Inicie usted durante este año, el año bíblico. Vuelva a estudiar la palabra del Señor y podrá defender al Señor cuando sea necesario, pero que sea el estudio de la palabra del Señor lo que marque nuestra vida durante este nuevo año, y así nuestras vidas puedan ser transformadas y el Espíritu Santo pueda seguir obrando en cada uno de nosotros. Esto fue Inverso 360, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Saludos aquí desde el Cantón Estado Barinas, desde donde se despide el pastor Isaac. Estamos aquí desde el Nula, Estado Apure, por aquí en una casa prestada porque la luz se nos fue en nuestro barrio, en nuestra casa, pero estamos felices de poder acompañarles a pesar de las dificultades y seguiremos avanzando en este año 2026. Nos vemos el próximo viernes con la ayuda del Señor, que puedan estudiar la lección y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén, amén. Chaito.